Así, Leticia, te voy a pedir que nos hagas una oración para comenzar el estudio del día de hoy. Amén. Padre amado, te damos las gracias en esta hora, estar delante de tu presencia. Es un honor, Señor amado. Te damos las gracias por la vida, te damos las gracias por nuestras familias. Te pedimos en esta hora que bendigas este estudio de Isaías, Señor, que seas tú hablando y no Mario, Señor amado, seas tú enseñándonos más de ti, Señor amado, que siempre queremos saber más de ti porque te amamos, porque te agradecemos por todo lo que tú nos das, por darnos tu vida en la cruz del Calvario. Y gracias por todo, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a empezar, si les parece bien, entonces, con Isaías capítulo 11. Al comenzar este estudio, recordemos que nos encontramos en una parte de la profecía del libro de Isaías que comenzó en el capítulo 7 y que va a concluir en el capítulo 12. Es decir, hay un progreso, un desarrollo en esta sesión de profecías que fueron pronunciadas todas durante el reinado del rey Acaz. ¿Se acuerdan que habíamos quedado precisamente en ese contexto de histórico y del lugar? En los capítulos anteriores hemos visto la descripción del tiempo de juicio, un periodo en el cual el Señor Jesús llamó la gran tribulación. Y de esta manera entonces llegamos a este capítulo 11, que constituye una de las grandes profecías mesiánicas de las Sagradas Escrituras. Importantísimo capítulo. Es decir, que nos habla de la venida de Cristo para establecer precisamente su reino y nos muestra el tipo de programa que va a desarrollar. Así es que tenemos en este capítulo la persona y el poder del rey, así como el propósito también de cómo se va a desarrollar su reino. En el capítulo 12 podemos ver la culminación de esta prolongada sesión y en el que veremos la adoración del Señor en el reino. Pero lo dejamos para el capítulo 12. Con respecto a este capítulo 11, a manera informativa, diremos que los versículos 1 y 2 se habla de la persona y el poder del rey. Y luego tenemos el propósito precisamente del reino, que va a tomarnos los versículos 3 al 5. Y luego ya en los versículos 6 y 7 se nos dan algunos detalles de la vida en el reino. Y en los versículos 10 al 16 se habla de todo un programa que hay en el reino. Se dan cuenta que es maravilloso. Este capítulo es realmente una de las maravillas más grandes que tiene las Sagradas Escrituras. Bueno, vamos a leer el versículo 1 de este capítulo 11 de Isaías, donde comienza a hablarse de la persona y el poder del rey. Le voy a pedir a Leticia entonces que nos lea el versículo 1, Leticia. Amén. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Hay algunas traducciones que lo expresa también de otra manera, y brotará un retoño del trono de Isaí y un vástago de sus raíces dará fruto. Observemos que aquí se menciona, esto es muy importante, una vara o un retoño también, pero no se hace referencia a David, porque acá se menciona al padre de David. Aquí se habla entonces de una vara o de un vástago viviente que procederá de él. Es muy importante este detalle que hay que entenderlo. Vamos a tratar este tema. Seguramente
en más profundidad, porque esto nos va a llevar al capítulo 53, fíjense ustedes, cuando veamos allí al Señor Jesucristo como la vara, el vástago y el tronco que procede del mismo rey David. Por supuesto que en este pasaje que estamos estudiando se explica que él formaría parte de la descendencia de David. Pero ¿por qué el profeta Isaías retrocedió hasta Isaí? Es una pregunta realmente muy interesante que tenemos que formularnos. Bueno, el linaje real comenzó con David. Isaías era un agricultor, un pastor de ovejas que vivía en una pequeña población llamada Belén. Van cantando, ¿no? El linaje real, o sea, la línea de descendencia de David se había rebajado al nivel de un campesino. Ya no pertenecía a un príncipe criado en un palacio, sino a alguien criado en el taller de un carpintero. Fíjense ustedes. Por lo tanto, Isaías escribió con suma, podríamos decir, hermanos, delicadeza, que el retoño procedería del tronco de Isaí. Ahí está el porqué. Esta es la segunda oportunidad que se menciona esta vara o retoño. Si ustedes recuerdan, los que nos siguieron, en el capítulo 4, el versículo 2, se menciona allí. Como ya hemos dicho anteriormente, hay unas 18 palabras en hebreo que son traducidas, fíjense ustedes, 18 palabras son traducidas como vara. Y este es uno de los títulos que se le ha dado al Señor Jesucristo. En el capítulo 53, cuando estudiemos ese capítulo, se le menciona como una raíz que sale de tierra seca. Hay un estudioso, un erudito hebreo, que dijo que en cumplimiento precisamente histórico, aún el sonido de la palabra de la profecía se destaca. Y la palabra para vara aquí es netzer. El netzer, al principio tan humilde, era un pobre nazareno, como podemos ver en Mateo capítulo 2, versículo 23. Ya lo hemos visto eso también. Cristo tuvo un origen humilde, naciendo allá en Belén, la ciudad de David, ¿tá? Pero también la ciudad de Isaí. El paralelismo es claro, el retoño es claro, la vara nació allí. Ahora, veamos el versículo 2 de este capítulo 11 de Isaías, donde podemos ver, visualizar algunas características del rey. Le voy a pedir a Leticia entonces que nos lea el versículo 2. Amén. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Bueno, creo que está nuestra hermana Anette, le damos la bienvenida también. Gracias por estar, por integrarse. Buenas noches, bendiciones. Estos son las 7 características que nos habló allí Leticia en este versículo, las 7 características del espíritu que reposó sobre el Señor Jesucristo. Es muy importante, vuelvo a insistir, este capítulo 11 es muy importante para todo el plan de Dios.
Y esas 7 características, vamos a repasarlas, ¿qué expresan? La plenitud del poder. Por ejemplo, es del Señor. También de sabiduría, de inteligencia, en tercer lugar. En cuarto lugar, de consejo. En quinto lugar, de temor. Y en sexto lugar, de conocimiento. En séptimo lugar, de temor. Ustedes dirán, justito 7 características, el número 7 en las Sagradas Escrituras, no representa necesariamente a la perfección. La idea fundamental, más que nada, significa plenitud, algo que es completo. Bueno, esto es muy importante también, y es un mensaje claro que está acá, ¿no? La idea principal, reitero, significa plenitud, algo que es completo. Si ustedes recuerdan o han leído en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 34, dice que Dios nos da el Espíritu por medida. Allí dice Juan, nos da el Espíritu por medida. Y en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, se nos aconseja que seamos, hermanos, llenos del Espíritu. En el recipiente de nuestra vida cristiana, algunos de nosotros tenemos solo unas gotitas allá en el fondo. Otros tienen una cuarta parte del vaso y otros la mitad. Realmente uno encuentra no muchos cristianos que están verdaderamente llenos del Espíritu Santo. Cuenta una leyenda que una niña solía decir: Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Yo no puedo tener mucha cantidad, pero puedo rebosar mucho. Y hay muchos que son creyentes, que no están llenos y que rebosan igual el Espíritu por todas partes. Y en este sentido, el Señor Jesucristo fue una excepción. Se nos dice aquí que en primer lugar reposará sobre él el Espíritu del Señor. Es decir, vamos a entenderlo, el Señor Jesucristo en su humanidad vivió en el poder del Espíritu. Y cuando Él regrese, va a gobernar en el poder del Espíritu. Esto es sustancioso, es fundamental que podamos entenderlo. Si nos están visualizando en nuestra página de Facebook, algunos que todavía no captaron esto, les puedo decir que en esta característica que nos está marcando el profeta Isaías está la esencia misma de Jesucristo. Jesucristo va a regresar y va a gobernar con el poder del Espíritu. Y aquí vemos que es el espíritu de sabiduría. En la primera epístola de Pablo a los Corintios, dice que Dios le ha dado y le ha hecho lo que es nuestra sabiduría. En el día de hoy podemos decir que Él es el único que puede guiarnos a través de esta vida. Si nosotros estamos siendo guiados no por Jesucristo, bueno, vamos al despeñadero. El único que puede guiarnos a través de esta vida es Él. Lo que pasa es que ni yo ni usted, estimado hermano, hermana, podemos enfrentarnos a este mundo presente si no estamos guiados por Jesucristo.
El Señor Jesucristo puede decir, como lo dice en Juan, en el Evangelio de Juan, que viene el príncipe de este mundo. Y él nada tiene en mí, dice. Fíjense ustedes. ¿Está hablando de quién? De Satanás, que no tiene ningún poder ni dominio sobre él, pero sí puede encontrar algo en nosotros. Por eso necesitamos, hermanos, el espíritu de sabiduría. Por eso tenemos que decir que si nos guía no el Señor Jesucristo, nos está guiando Satanás. Hay dos caminos. Muchas veces lo hemos repetido. Hay dos caminos. El camino que nos lleva al reino, que nos lleva a la vida eterna, es el camino que nos está guiando Jesucristo. Y después está el camino que nos lleva a la muerte eterna, que es el camino que está guiando Satanás. Por eso necesitamos el espíritu de sabiduría. Y el Señor Jesucristo es ese espíritu de sabiduría. Aquí en este versículo, fíjense ustedes cuánto da, ¿no? Este versículo, se menciona un espíritu de inteligencia. ¿Qué significa esto? Significa, es muy importante esto también, significa un discernimiento espiritual. Mire, es realmente a veces triste descubrir que pocos creyentes tienen esa clase necesaria de discernimiento espiritual. Y por eso algunos hermanos creyentes siguen a personas, a individuos, basándose solamente en experiencias humanas. Parece que valoran una apariencia, el sonido de una voz, un entorno, un ritual, pero no comprenden realmente lo que está diciendo. O si lo que está diciendo está de acuerdo con la palabra de Dios. Eso es muy importante, el discernimiento espiritual. Y los cristianos, hermanos, necesitamos ese espíritu de inteligencia. Esta es una de las cosas por las cuales siempre tenemos que estar orando. Y es sumamente necesario. Necesitamos ser conscientes de quienes están de parte del Señor y quienes no lo están. Ese es el discernimiento. Porque si no, nos va a guiar Satanás, nos vamos a desviar del camino. A veces Satanás no se presenta como en las películas de Hollywood, una persona vestida de rojo, con un tridente, con cuernos. No. Se puede presentar como algo atrapante, seduciendo a mucha gente, en un entorno muy espirituoso. Entonces, esta falta de inteligencia para considerar los asuntos espirituales se manifiesta de muchas maneras. Por ejemplo, hay algunos cristianos que evidencian una falta de comprensión del carácter o de la situación de otros cristianos. Y en otros se nota una falta de comprensión de los alcances y posibilidades de la obra de Dios. Hay muchos que juzgan las cosas a primera vista, sin profundizar, y emiten juicios y dan opiniones apresuradas y se dejan influir por opiniones de los demás, no distinguen allí las motivaciones ni perciben si estas son espirituales o simplemente egoístas. Por eso es importante la inteligencia espiritual. Muchas veces usted me ha seguido, hermano, escuchando que yo hablo de una iglesia institucional y de una iglesia espiritual.
La iglesia institucional es una institución más. La verdadera iglesia es la iglesia espiritual, que conforma a todo el pueblo de Dios, que está por encima de las congregaciones que pueda haber aquí, allá, en otros años, más adelante, con aquel pastor, con el otro pastor, en tal lugar, en otro lugar, con un teólogo, a veces, que distorsiona la verdadera y sana doctrina. Por eso la inteligencia espiritual es muy importante. Tenemos que pasar a ese plano. Nos preguntamos, ¿estamos orando por la inteligencia espiritual? A veces nos olvidamos, pedimos muchas cosas al Señor y no le pedimos inteligencia espiritual. Hay que pedirle a Dios que nos dé el espíritu de inteligencia para aplicarlo a todos y a todos los asuntos de nuestra vida y a los derivados de la relación con otros cristianos y con los que no son cristianos. Fíjense en ustedes, recién vamos a entrar en la cuarta característica. Dice aquí en este versículo 2, espíritu de consejo. Bueno, todos necesitamos consejo. Usted, el otro hermano, la hermana, yo, todos. El Señor Jesucristo no necesitó nunca, ni pidió consejo ni dirección a nadie. Él daba los consejos a los demás. Pero nosotros sí lo necesitamos. Y ahí está el relacionamiento que tiene que haber entre nosotros los cristianos. Dice también, una quinta característica, espíritu de poder. ¡Oh! Hermano, ¿cuánto necesitamos hoy día de ese espíritu de poder? Hoy lo necesitamos. El apóstol Pablo, cuando le escribía a los filipenses y hablando del Señor Jesucristo, manifestaba precisamente su deseo de conocerle y de conocer ese poder de la resurrección de Cristo. Y tenemos que reconocer que necesitamos esa fuerza, esa energía espiritual, ese poder, si será necesario. Por eso lo manifiesta Isaías claramente. Y después están las características 6 y 7, que podríamos decir el versículo 2 finalizan, digamos, ahí mencionando el espíritu de conocimiento y el espíritu también de temor al Señor. Acá, evidentemente, fundamental, diría, hermanos, tenemos otra vez algo que es indispensable en la formación del carácter cristiano, que podemos adquirir mediante cómo adquirimos el poder de conocimiento. Con esto que estamos haciendo ahora, con el estudio de la palabra de Dios, claro, bajo la guía del Espíritu Santo. Ese espíritu de conocimiento, hay muchos hermanos que lo rechazan y prefieren no estudiar porque me aburre, porque no me gusta, porque no entiendo. Pierden el conocimiento. Tienen que entregarse al Espíritu Santo que dará ese conocimiento a través de la palabra. En fin, vieron que las características que menciona en este versículo 2 del capítulo 11 el profeta Isaías son concretas, específicas, aplicables para nosotros hoy día. Vamos a pedirle a la hermana Annette que nos lea los versículos 3 y 4 de este capítulo 11. Versículos Amén. 3 y 4. ¿Se escucha bien? Sí, perfectamente. Bueno, dice el versículo 3, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra.
y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Oh, observemos aquí, hermanos, hermanas, la última frase de este versículo 4, en la que se dice que él matará al impío. Esto se refiere a la época en que Satanás tenga su apogeo sobre la tierra, durante la presencia tremenda de la gran tribulación. Y humanamente hablando, no habrá liberación para el mundo en dicho periodo. Aún Israel clamará y la ayuda no vendrá para Israel ni del norte de Estados Unidos, ni del sur, ni del este, ni del oeste. La ayuda vendrá de arriba. Es la única ayuda que podemos tener como pueblo de Dios, la ayuda de Él. Y entonces llegará el Mesías y él establecerá su reino. El propósito de la venida del Señor a este mundo será muy evidente. Es que este mundo necesita un verdadero gobernante en este caos que estamos teniendo, esta decadencia tremenda que estamos teniendo. El mundo no le ha elegido ni votado por él, ni tampoco lo hará en el futuro, pero este es el universo de Dios y colocará él al Mesías aquí en la tierra. Como dice el versículo 3, que no vas a juzgar según la vista de sus ojos, es decir, que no juzgará según las apariencias, ni tampoco por lo que oigan sus oídos, es decir, que no pronunciará sentencia fundándose en rumores. No va a haber juicios prolongados, esto se lo va a quedar claro. No va a haber dudas, no va a haber fallos en la aplicación de la justicia, como sucede en la actualidad. Falla la justicia humana, la justicia divina no. En estos tiempos, los culpables, los que son juzgados, arreglan muchas cosas para eludir el castigo que les corresponde. Y todo ese asunto reviste una gran severidad para algunos y una responsabilidad para otros. Y habrá entonces que ver que eso no es el juicio de Dios. Ahí no hay dudas, no hay fallas. Habrá dos juicios. Uno para los creyentes, es decir, para nosotros, y otro para los no creyentes. Al principio de la tribulación, de la gran tribulación, los creyentes seremos presentados ante el tribunal de Cristo. La presencia de los creyentes frente al tribunal de Cristo fue descrita ya por el apóstol Pablo en la segunda epístola de Corintios, allí en el capítulo 5. Y luego al final del reinado de Cristo habrá otro juicio para los que no creyeron en Jesucristo. Como podemos ver en Apocalipsis, ya lo hemos visto eso en Apocalipsis, en el capítulo 20, más concretamente en los versículos 11 y 12, que es el juicio que la Biblia llama, recuerden, cuando estudiamos Apocalipsis, el gran trono blanco. Detengamos un poquito en lo que respecta a los creyentes, es decir, los que ya hemos encontrado la salvación gracias a la obra en la cruz de Cristo. ¿Ah? Bueno, como ya hemos dicho, tendremos que presentarnos ante el Señor Jesucristo igual. Todo lo que en nuestra vida cristiana,
la vida cristiana estamos hablando, haya sido falso o aparente, saldrá a relucir en aquel día. Fíjense ustedes si será importante entonces. Y no escaparemos, ¿eh? No podemos ocultar nada. Saldrá en ese juicio ante el Señor Jesucristo. Por eso es conveniente que mientras estemos aquí en la tierra, nos sometemos permanentemente al examen de, de su palabra y a la acción fundamentalmente del Espíritu Santo, y nos despojamos de todo lo que no sea auténtico. Tenemos que ser, hermanos, hermanas, transparentes ante esa luz divina y ante la mirada de los demás también. O sea que algún día todo quedará expuesto y todo quedará a la vista de nuestro Señor. Atento, muy importante. Vamos a leer el versículo 5, Leticia, de este capítulo 11. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Bueno, acá veamos. Es decir, como el rey estará revestido de justicia y fidelidad, ese es el propósito de su reino. Ese reinado caracterizado por la justicia y la fidelidad también tendrá el propósito de restaurar el dominio sobre la creación. ¿Por qué restaurar? Porque se había perdido. ¿Cuándo? Con Adán en el Edén, cuando el pecado entró en la raza humana. Podemos recordar cosas del libro de Génesis, por supuesto. Pero en fin, entonces el Señor restaurará entonces eso que se perdió, o sea, el dominio sobre la creación. Hay muchos que adoran la creación en vez de adorar al Creador. Bueno, pero vayamos a los versículos 6 y 7, Anet. Versículos 6 y 7. Que podemos ver son los detalles de ese reino, precisamente. Amén. Dice, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león, como el buey, comerá paja. ¡Qué pintura! Durante el reinado del Señor sobre la tierra, dice, el ternero y el cachorro del león andarán juntos. Nosotros sabemos perfectamente los instintos de estos animales. La única forma de que el ternero ande con el león a la actualidad es que el ternero se encuentre en el estómago del león. Es imposible. El cambio allí es brutal. Y a nosotros puede parecernos ridículo que el león coma paja, conociendo precisamente cómo se alimenta el león, este animal feo. Sin embargo, en esta imagen vemos a los animales más incompatibles viviendo en paz y a los más feroces transformados en animales dóciles y tranquilos. Este cambio va contra los instintos naturales y actualmente parece imposible. Pero el Creador lo logra, porque también va a cambiar al hombre, que por momentos es más feroz que estos animales feroces.
y los va a cambiar claramente. Veamos el versículo 9, Leticia. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena de conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Estas palabras que están en la segunda parte del versículo 9 también fueron citadas, en algún momento yo creo que las cité hace un tiempo atrás, por el profeta Habacuc en su capítulo 2. Se nos describe la enorme extensión de este reino que va a abarcar la totalidad de la tierra. Siempre hay una visión que el reino del Señor en la tierra sería una parte de la tierra. No, no. Abarca toda la totalidad de la tierra. Por eso le pido a Anet que lea el versículo 10 para ver lo que podríamos definir como el programa del reino. ¿Me parece bien? Amén. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por la gente, y su habitación será gloriosa. Hermanos, hermanas, la clave de este versículo se encuentra en la frase en aquel tiempo o en aquel día, según las versiones de la Biblia. Ese día o tiempo va a comenzar con la tribulación y continuará hasta el reino. Y los no judíos tendrán una parte de ese reino que en la Biblia allí se describe como el reino milenario, allí en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Vamos a leer el versículo 11, Leticia. Versículo 12. 11. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún queda en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amat, y en las costas del mar. Bueno, paremos un poquito acá. De acuerdo con esta profecía, Dios va a restaurar a los israelitas a la tierra. Recordemos que ellos fueron establecidos, digamos, en el tiempo de Moisés. Entonces, acá está marcando claramente un hecho que se va a efectuar y que va a ser un hecho trascendente e importante y que tenemos que tener en cuenta porque, en definitiva, nos va a marcar un contexto histórico que ya está previendo precisamente el libro de Isaías. Yo creo que este es un dato sumamente trascendente de profecía. Y hay que tenerlo en cuenta y hay que marcarlo. Es una clave. Digamos, como decíamos, allí, en ese momento, de acuerdo con esta profecía, Dios va a restaurar a los israelitas a la tierra. Porque ellos fueron establecidos allí por primera vez cuando Moisés los sacó de las tierras de Egipto. Y después fueron introducidos a la tierra de Canaán por Josué, que fue el sucesor de Moisés. Entonces, acá nos da un dato muy importante. Y leamos, Anet, el versículo 12. Amén. Y levantará pendón a las naciones y juntará
los derrotados de Israel y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. ¿Cuál es ese estandarte, esa bandera o esa insignia? Bueno, esa insignia no es otra cosa que el Señor Jesucristo mismo. No se trata de una bandera que alguien levantará. Esta expresión simboliza el hecho de que en aquel día Él será el punto y el centro de reunión para los más humildes que se encuentran en la tierra. Alguien podrá decir, pero ¿cómo ya se estableció? Ya vienen los judíos de distintas partes, los hebreos, a la nación de Israel. No está hablando de eso Isaías. Lo que tenemos hoy es una nación. Donde hay mucha gente, que algunos son hebreos, la gran mayoría desechó al Mesías. Acá está hablando del momento en que vendrán de todas partes y el centro será esa insignia, será esa bandera, será el Señor Jesucristo. Esa es la diferencia. Y eso es lo que nos está hablando Isaías acá. Hermanos y hermanas, recordemos las bienaventuranzas pronunciadas por el Señor mismo en el Sermón del Monte, allí en el Evangelio de Mateo, que hemos estudiado hace poco, antes de tener las vacaciones. Y en aquella ocasión, el Señor Jesucristo dijo que los humildes van a heredar la tierra. Lo dijo Mateo, aquí tenemos el cumplimiento de aquellas palabras de acuerdo a los planes de Dios. Este será su programa y Él lo llevará a cabo. Vamos a leer, si le parece bien, el versículo 16. Leticia, vamos a leer el versículo 16 para ir cerrando este estudio de hoy. Amén. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, y el que quedó en Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Este versículo y los precedentes nos parece que nos está indicando que se abrirá una gran vía de comunicación desde Asiria hasta Egipto, pasando por las tierras de Palestina. Acá se menciona el retorno desde Asiria, que podríamos decir quizás sería representativo de todos los lugares de donde el remanente vendrá. Sería una especie de salida como la salida de Egipto en el pasado, ¿no? El profeta Isaías no sabía cuándo ese nuevo éxodo tendría lugar. Y tal vez podíamos pensar que él pensaría que se iba a ocurrir pronto. Pero si nos proyectamos hacia el futuro, aparentemente, y tal como profetizó el profeta Zacarías, las naciones del mundo vendrán a Jerusalén para adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Este capítulo 11 también presenta los aspectos que la Biblia nos da como la culminación en la historia del programa de Dios. Y Él lo realizará en todos los detalles que ha previsto llevar a cabo por su palabra. No solo habla para los tiempos futuros. El Evangelio entonces constituye su mensaje para nuestros días. Recordemos que según el relato del libro de Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pablo, cuando estaba predicando en Atenas, dijo: Dios declara ahora a todos los hombres
en todas las partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre, Jesucristo, a quien ha designado, habiendo presentado prueba a todos los hombres cuando resucitó entre los muertos. Qué maravilloso que es esto de visualizar al mundo desde el profeta Isaías a todo lo que significó la presencia de Jesucristo entre nosotros y todo lo que es nuestro tiempo hoy día y la proyección hacia el futuro. Está todo relacionado. Si uno mira, y hemos visto y hemos leído a Isaías, la profecía es clara, es maravillosa, es concreta. Sí, es así, ¿no? Es así. Hermanos, hermanas, vamos a continuar con este capítulo 11, detallando un poco más y pasaremos en el próximo estudio, el martes que viene, al capítulo 12, que también es maravilloso. Pero este es central. Este nos da una profecía de las más maravillosas de las Sagradas Escrituras. Bueno, ¿hay alguna preguntita por allí que ustedes quieran? ¿Alguna reflexión? Da para mucho esto, ¿no? Obviamente. Podríamos profundizar mucho más de cada uno de estos versículos, pero más o menos en el estudio creo que han comprendido cuál es el mensaje que establece el profeta en este capítulo 11. Sí, Aneta, adelante. Bueno, buenas noches y bendiciones. Una vez más, este capítulo es precioso, ¿no? Y tiene, como usted dice, mucho, 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 mucho para sacar. Pero yo me quedaría hoy con el versículo 2 y que dice, y reposará sobre el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y todo esto es, es algo para todos los días estar orando y pidiéndoselo al Señor que lo derrame sobre cada uno de nosotros. Pero principalmente no solo me quedaría con el temor de Jehová, que en estos tiempos se ha perdido tanto. Yo a veces con mi esposo hablo y digo, porque escuchamos cosas y a veces escuchamos canciones y a veces escuchamos a alguien y decimos a veces, pero ¿dónde quedó el santo temor del Señor? ¿Dónde quedó? Porque cada día lo vemos menos. Todo es importante que el Señor lo derrame sobre nuestras vidas a través de su Espíritu Santo, pero el santo temor de Dios, ese temor auténtico a la grandeza y a lo que verdaderamente es el Señor, me parece que en estos tiempos es uno de los que está haciendo falta que cada uno de nosotros empiece a pedirlo, a clamarlo, porque a la verdad que las cosas que se están viendo son cada vez más de mal en peor, de mal en peor, y no se ve ningún tipo de, de, de eso, de temor al Señor. ¿Saben una cosa, hermana? Yo creo que tiene razón usted, coincidimos, pero creo que una de las causas fundamentales de que se ha perdido el temor a Dios, a Jehová, es por falta de conocimiento. Como no se tiene un conocimiento y porque no se entiende esa sabiduría espiritual, se toma todo con un carácter religioso, momentáneo, superficial, entonces el temor de Dios no se manifiesta. Yo creo que tenemos que insistir en eso. El estudio de la palabra del Señor es lo que nos da el conocimiento, Él es el que nos da la sabiduría y es el que a través de ella podemos tener el temor de Dios.
Es cierto, está faltando hoy día. Precisamente porque además queda en que no nos dejamos guiar por nuestro Señor Jesucristo. No nos enfocamos en la dirección que el Espíritu Santo nos marca y por eso nos desviamos. Pero está la base ahí, el conocimiento, la sabiduría espiritual. Y por eso digo que tenemos que insistir en eso, tenemos que estudiar eso, tenemos que orar por ello, tenemos que pedirle al Señor. No fue casual que muchos le han pedido al Señor no riquezas, no posesiones, sino sabiduría. Si Sí, nosotros ejercemos, eh, sí, es como usted dice, sí, lo que va desencadenando es eso, pero se ve, lo podemos ver desde la falta de conocimiento hace que haya falta de temor de Dios. Y la falta de ese temor de Dios hace que la persona no se vuelque al conocimiento de su palabra. O sea, todo está concatenado, está unido. No hay inteligencia, no hay sabiduría, no hay nada, no hay consejo, no hay poder, no hay nada. Porque hoy en día escuchas poder, ¿qué poder? Poder, oh, poderoso. Y tú estás escuchando y tú estás diciendo, bueno, a veces me salta así que te cae, pero no porque yo lo busco. Me salta el video y hay veces que me quedo, pero me da risa, pero me da una risa con tristeza a la vez, ¿no? Porque escuchas decir cada cosa y te dicen poderoso, qué palabra, escucha, qué poder, qué poder. Y yo escucho y yo digo, no me han dicho nada que engrandezca la palabra de Dios. No me han dicho nada que engrandezcan a mi Señor. No me han dicho nada de nada. Y escucha qué poder, qué poder, qué poder. Y todo siempre es exaltando al hombre y que Dios como que es el monigote de nosotros los seres humanos. Y no es así. Todo tiene que girar alrededor de Cristo, no Cristo girando alrededor de nosotros como si fuera como es la lámpara maravillosa y el genio de la lámpara haciendo lo que nosotros queramos. Y después está la otra de que las personas no quieren escuchar, no quieren hacer lo que estamos haciendo nosotros hoy, porque las personas, como dice también la palabra, que teniendo comezón de oír y porque quieren escuchar lo que ellos quieren escuchar, entonces va a esos lugares a escuchar esas falsas doctrinas, a escuchar esas palabras que no tienen ton ni son, que no tienen sentido, que no tienen nada, y entonces es todo un combo. No hay conocimiento, no hay temor de Dios. No tengo temor de Dios, no busco el conocimiento para poder profundizar en su palabra. Es un todo. Un pedido, pastor. sí, ¿Puedo? Que mi esposo está aquí al lado escuchando el estudio y me pidió si usted lo dejaba decir unas palabras. sí, cómo no, con mucho gusto. Mucho gusto y buenas noches, bendiciones. Muchas bendiciones. Esto, mi nombre es Rolando López, esposo de Aneba Bauzat. Estaba escuchando la palabra en la cual ustedes estaban compartiendo y sí, se reconoce de que hay temor de Dios. Y temor de Dios mucho más en aquellos que son nuevos convertidos, ¿no? Pero donde más duele es de que se ha perdido el temor de Dios, donde personas con nombres ya renombrados, personas con nombres reconocidos, eh, le ha perdido el respeto a Dios en el sentido de que han tergiversado la palabra de Dios yéndose por caminos equivocados. Y lo más triste de eso es que no tan solo que están equivocados, sino que aquellas personas que son, aquellas almas que llegan nuevos a la iglesia, empiezan a adquirir conocimientos con palabras de error en el sentido de que le digo porque yo he visitado algunas iglesias y ya la mayoría van a la iglesia por escuchar no lo que Dios le quiere decir, sino lo que el hombre le quiere decir, porque últimamente los pastores están agarrando el método de brindarle a la congregación lo que ellos quieren oír.
y la congregación que quiero ir, la congregación llega a la iglesia con necesidades, necesidades familiares, necesidades económicas. Entonces, a eso es lo que ellos apuntan. Sacan 2 versículos y todo lo otro es en base a la prosperidad, en base a que si tú buscas del Señor, el Señor te va a bendecir, te va a dar dinero, te va a dar un auto, te va a dar una casa, te va a dar esto, te va a dar lo otro. Pero en yo soy muy atento a las palabras de Dios cuando voy a la iglesia. Inclusive cuando veo que hay una palabra, yo voy a la Biblia enseguida y la confronto para ver si es real. Y entonces, ¿qué pasa en esto? Que no tan solo le llevan esa palabra para que esa persona vuelvan a la iglesia, sino que le están haciendo un daño horrible, horrible. No le mencionan la parte mala, no le mencionan el camino estrecho. El camino estrecho es el andar conforme a la voluntad de Dios, el pecado. Esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto a Dios no le agrada, esto lleva a tal consecuencia. Eso no se lo predican, no se lo predican. La palabra de Dios corrige. La palabra de Dios saca el pecado a la luz. Pero no le predican eso por temor a que se le vaya a la congregación, parte de la congregación. Si se la da parte de la congregación, se la da parte del dinero. Porque su mente están puestos, los mentes de esos pastores están puestos no en la salvación de esas almas que van a buscar de la presencia de Dios. Están puestos en cuánto le puedan sacar a esa congregación. No están puestos en buscar la salvación. Entonces, no se sientan a reconocer, no se sientan a rectificar, no se sientan a pensar de que cada una de esas armas que llegan a esa iglesia van buscando una esperanza, un futuro conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere que se le dé a cada una de esas ovejas que llegan allí, porque cuando el pastor, cuando Jesucristo le pone llamamiento a una persona como pastor, es para que cuide de su rebaño. Quiere decir que para que cuide de su rebaño, y a la vez Jesucristo capacita, entrena a ese pastor para que le brinde a esas ovejas un pasto agradable, perfecto, alimenticio, no un pasto que contamine. Entonces, últimamente los pastores lo que le están llevando a las ovejas son pastos que contaminan. Lo contaminan que viene siendo lo mismo que un mal chofer. Un mal chofer, tú agarras a un muchacho, le enseñas a manejar, lo enseñas mal, y cuando se empata con un hombre que sabe manejar, que lo va a enseñar bien, le cuesta trabajo corregirlo. Entonces, ahí te encuentras, yo me he encontrado con personas, parejas, inclusive dice que son pastores, que yo y mi esposa nos encontramos con uno que dice, bueno, aquí no hay trencito, aquí no se brinca todo afuera, aquí no se sale para la calle. Digo, no, para que haya avivamiento, digo, no, sí, para que haya avivamiento no hay que tener, no hay que tener el saboroto, porque la palabra bien claro lo dice. ¿Usted nunca ha leído la palabra? Le dije yo, ¿usted nunca ha leído la palabra dice que Dios es un Dios de orden, no de trencito, ni de brincoteo, ni de mujeres con los hombres, es un Dios de orden. Por esa frase que yo y mi esposa le dijimos, que está basada en la palabra, que se lo fuimos a decir con la palabra, se nos fue mal la iglesia. Pero yo me sentí cómodo. ¿Por qué me sentí cómodo? Porque yo tengo que corregir, porque si te quedas callado, entonces lo que se forma dentro de la iglesia es un relajo. Y la iglesia de Dios no es un relajo. En la Biblia bien claro dice que Dios entró a una iglesia donde se vendían palomas, donde se vendían esto, donde se vendía lo otro. Y Dios llegó y empezó a patear jaula, esto, lo otro. Dijo, esto es casa de oración. Esto no es, por alguna forma, para la oración, esto no es ningún relajo. Esto es casa de oración. Entonces, quiere decir de que si no se levanta alguien con una palabra, poniendo un orden, la iglesia se vuelve en cualquier cosa. Entonces, esos son los pastores lo que no están haciendo ahora.
No lo están haciendo ahora. Ellos se quedan en silencio y le dan lo que el pueblo llega a la iglesia buscando. ¿Buscando qué? Prosperidad. Eso es lo que ellos le dan, con el temor de que la congregación se le vaya, y si se le va a la congregación, se le va el dinero del bolsillo. Entonces le están enseñando cosas mal. El pecado, tú llegas a la iglesia, usted llega, y perdone que le digo a usted llega a la iglesia y usted no escucha palabras de corrección, palabras de pecado, palabras de que esto está mal. No estoy metiendo todas las iglesias en la bolsa, pero la gran mayoría, usted no oye eso. Usted oye que, y cuando dice, bueno, voy a, esta noche de profecía, y se le acerca a las personas porque Dios te va a dar esto, te va a dar lo otro, te va a dar lo otro. Y yo le he dicho, Dios mío, Dios mío, Dios mío, porque ¿qué pasa? Yo sentado tranquilo, porque eso es de lo que me siento muy orgulloso, tranquilo, y Dios trata conmigo, digo, no puede ser, Dios, ten misericordia, ten misericordia. Porque entre las profecías también puede ver, estás mal, tienes que agarrarte el camino, Dios quiere que tú hagas esto y esto y esto y esto. No, eso no se oye. No se habla del pecado. Si no se habla del pecado no hay arreglo dentro de una congregación. No puede haber. Y si el pastor no habla de pecado, la cabeza del pastor está mal. Y si la cabeza del pastor está mal, la iglesia está mal. Entonces, son cosas de que no es tan solo. Yo siento lástima, la verdad, por alguna forma de decir, por aquellos que llegan nuevos convertidos. Es más, yo le he predicado y le he dicho a mi esposa, mira, tengo un ama que hablé con ella, quiere que la lleve a la iglesia. Y lo primero que le digo a mi esposa, bueno, ¿y a qué iglesia la llevo? ¿A qué iglesia la llevo? Porque yo tengo que llevar a una iglesia donde haya una palabra conforme a la luz de la palabra de Dios. Y tengo que llevarla a una iglesia donde la iglesia le diga, yo le predico a las personas en la calle de Cristo y lo primero que le digo, mira, yo reconozco de que Cristo sana, Cristo salva, Cristo vive, Cristo en estos tiempos hace milagros y hace prodigios. Pero Cristo en estos tiempos te corrige lo mal hecho. No vayas a la iglesia pensando de que porque vas a la iglesia vas a recibir un auto, un Mercedes-Benz, un Mercedes-Boy, una residencia. No. Dios te va a bendecir, pero va a llegar ese momento que Dios te va a corregir. Porque tú vienes con defectos del mundo y esos defectos a Cristo no le agrada. Y Cristo te va a llevar a un método donde te va a decir, mira, esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal. A su tiempo, porque Dios es un Dios de tiempo. Y de a poquito Él es sabio, de a poquito. Yo, un pequeño testimonio. Yo cuando me convertí, cuando me paré en la iglesia en Cuba, me paré en la puerta, la gente miraron para atrás como queriendo decir, ¿qué hace este demonio aquí? Cuando yo me convertí. Y Dios fue tratando conmigo de a poquito. El primer trato que Dios conmigo hizo, que aquello me impresionó, cuando nadie en mi pueblo me aceptaba porque yo era un fajarín, yo practicaba artes marciales, era un fajarín, no había una fiesta si no había problema. Y ya todo el mundo me conocía. Y el primer impacto que Dios me dio en mi iglesia cuando yo fui, que yo me senté en el último asiento y nadie se acercó a mí, vinieron 3 jovencitos y se sentaron al lado mío, agarraron una Biblia y me dijeron, mira, esto es lo que el pastor está leyendo hoy. Y se mantuvieron hasta que se terminó el culto. Eso para mí fue una impresión maravillosa, maravillosa. Y ahí empezaron a tratar conmigo, a enseñarme, para hacer curso de teología, pero todo ha llevado su proceso. Me sacó del alcohol, me sacó del cigarro, me quitó la juntera, muy sutilmente, no me peleé con ninguno, simplemente me las apartó y quedamos como amigos, pero ellos por su rumbo y yo por el mío. Y me llevó del mundo a andar en juntera y de fiesta me llevó a andar con hermanos predicando el evangelio. Eso es lo que se debe hacer ahora. Eso es lo que se debe hacer ahora. Transformar a las almas que entren nuevas y llevarlos a que tengan conocimiento, a que tengan sabiduría y ponerle en sus corazones no tan solo el querer, sino también el hacer.
Y eso no se ve ahora. Eso no. Yo estuve yo tuve tuve 3 casas de luz y lo primero que me dieron para llegar para la casa de luz fue un sobre para que recogiera los diezmos y las ofrendas. Yo le dije, pastor, pero ¿cómo es posible que vos por primera vez a una casa de luz a llevarle la palabra de Dios y ya quiere que lleve sobre para que recoja los diezmos y las ofrendas cuando no le estoy dando una sabiduría a qué significan los diezmos y las ofrendas? Ya por eso me sacaron. Ya por eso me sacaron. Yo no servía para eso. ¿Me entendés? A eso es lo que quería compartir con ustedes. Hermano, realmente muchas de estas cosas son claras, concretas. Ahora, eh, por eso decimos, una cosa son las iglesias institucionales y otra cosa es la iglesia de Cristo, que es espiritual. Y lógicamente tenemos que pensar que estamos en una apostasía de la iglesia. Por supuesto que no todas son iguales y hay hermanos muy rescatables en muchas congregaciones, pero la apostasía de la iglesia también es una profecía muy clara que está establecida y que nos va indicando un tiempo en el plan de Dios. Vamos y estamos viendo cosas increíbles. No nos da el tiempo para detallarlas ahora, pero hay iglesias que son realmente, ya en su tiempo, Jesucristo en el Apocalipsis le decía sinagogas del diablo. Y estas algunas son iglesias del diablo, verdaderamente, aunque se digan cristianas, aunque se digan evangélicas. Y vamos a ver cosas peores, hermano. Por eso el conocimiento, la sabiduría espiritual, es lo que nos tenemos que nutrir. Y es lo que está fallando. En las iglesias hay muchas de esas cosas que usted describía, hermano, mucho baile, mucha bandera, muchas cosas preciosas, siempre se habla como que todo es el mundo de Walt Disney. Entonces falta, y eso se logra con el estudio de la palabra, tal y como es. Por eso digo, hay dos caminos y hay dos guías. Si nosotros nos dejamos guiar por el Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo, vamos a ir por el camino cierto. Ahora, si nos dejamos guiar por el camino del hombre, que está guiado por Satanás, vamos a un mal camino. Le agradezco, estamos muy gustosos de que haya expresado su palabra, siempre abierto, estamos cuando usted lo quiera, hermano, no dude, pida la palabra y acá precisamente entre hermanos tenemos que apoyarnos en el estudio que estamos realizando. Este es un libro maravilloso, Isaías, realmente maravilloso, de una enseñanza fundamental, como fue Hebreos, que lo hicimos anteriormente. Yo le agradezco mucho y le voy a hacer ahora una oración para que nos vayamos muy bendecidos hoy realmente con sus palabras, con el estudio en sí mismo. Así que les pido que cierren sus ojos y vamos a hacer una oración para cerrar nuestro estudio de hoy. Amén. Gracias, Señor. Maravilloso eres. Cuando tu luz nos ilumina, nos aparta de las tinieblas. ¿Qué seríamos, Señor, si tú no estuvieras con nosotros? Si tú no nos hubieras escogido, estaríamos precisamente en las tinieblas. A través de tu palabra, Señor, recibimos esa sabiduría que a través del profeta Isaías tú nos estás hablando. ¿Cuánto tiempo hemos perdido en nuestro pasado? Pero que lo estamos recuperando por cada versículo, por cada palabra que sale de ti, Señor. Ilumina a todos los hermanos. Ilumina a los que están aquí y a los hermanos que no se han acercado hoy. Que prenda profundamente esas características que hemos estudiado hoy. La de sabiduría, la de conocimiento, la de temor a Jehová.
que penetren profundamente como espada de doble filo en cada uno de nosotros, Señor. Acerca también a aquel que está por el mal camino. Tú nos pondrás, Señor, esa persona para que, como servidores tuyos, Señor, transmitamos tu palabra. Bendice a nuestra familia, Señor, a cada uno de todas esas tribulaciones que estamos pasando. Y bueno, como tú nos enseñaste, Señor, cuando padecemos la tribulación, estamos fortalecidos cada vez más contigo, Señor. Cada prueba que pasamos nos fortalece, porque tú eres ese camino estrecho, como decía el hermano, con muchas pruebas, pero que sabemos que nos lleva a tu reino. Y no hay cosa más maravillosa que ese día, cuando nos presentemos ante ti, Señor, cada uno de nosotros, donde seguramente surgirán en ese juicio que tendremos de ti, Señor, muchas cosas que hemos errado, que hemos hecho mal. Pero, Señor, danos esa sabiduría para arrepentirnos. Ya lo decía el profeta Juan el Bautista. Arrepentíos. Este mundo tiene que arrepentirse. Es la única manera de salir de la esclavitud del pecado. Si no nos arrepentimos, no hay nadie que nos pueda salvar. Tu sangre nos dio la llave para esa salvación. Pero tenemos que arrepentirnos y entregarnos en una relación personal contigo, Señor. Gloria a ti, Señor Jesucristo, lo más maravilloso que nos ha acontecido. Bendice a la familia de Anet, bendice a Leticia, bendice a los hermanos que hoy no están con nosotros, bendice a nuestros hijos, bendice a nuestros nietos, a nuestros hermanos en Cristo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ellos. Amén y amén. 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 Bueno, hermanos, y aquellos que nos siguieron a través del Facebook Live, también va extendido también nuestras peticiones. No duden, estudiar la palabra es una riqueza que Dios nos ha dado. Cuando estamos estudiando su palabra, tenemos que sentirnos orgullosos por haber sido escogidos. Muchos en el mundo, la gran mayoría del mundo está en otra cosa. Nosotros estamos en esto. Y tenemos que hacer, como decía el hermano, llevar esa palabra en todo tiempo, en todo lugar, a toda hora y a toda persona. Muchos nos van a rechazar. La gran mayoría, inclusive su pueblo, rechazó a Jesucristo. Pero nosotros tenemos que insistir porque sabemos que en su venida a la tierra para formar su reino, estaremos reinando con él. Gracias, hermanos. Gracias, Leticia. Gracias, Anet. Gracias a todos. Los esperamos el jueves para seguir estudiando el Evangelio del profeta, del apóstol Mateo. ¿Está? A las 21:30. Muchas bendiciones. Muchas bendiciones. En nombre de Jesús. Chao, bendiciones para todos.